Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por la asistencia. En primer lugar, como comentaba anteriormente los compañeros de la anterior ponencia, mandar todo mi afecto a los damnificados en la zona de Valencia. Es un gran problema, como habéis visto, y esperemos que se solucione lo antes posible, aunque tardará tiempo, lamentablemente. Bueno, mi nombre es Álvaro García, vengo de Talentia Software. Anteriormente mi etapa profesional ha estado en la consultoría estratégica y el objetivo de la ponencia del día de hoy es dar visibilidad, por un lado, a todo lo que es el tema normativo que afecta a la función de recursos humanos y, por otro lado, aterrizar dos procesos. Uno de ellos engloba varios procesos de la función de recursos humanos, que son el de valoración de puestos, algo crítico y a lo cual hace referencia bastante la normativa, y por otro lado todos los procesos vinculados a lo que es la gestión del talento, ¿de acuerdo? Trataremos principalmente tres de ellos y vamos a comenzar. La ponencia la he denominado Transparencia igual a totalidad, porque creo que es una magnífica oportunidad para todos los profesionales de la función de recursos humanos de poner en valor todos los procesos de la función. Ya no es una cuestión de que te lo marque la legislación, que también, sino que es algo crítico y estratégico en la función de recursos humanos, y creo, y por eso lo de totalidad, que estas nuevas directivas, estas nuevas normativas, son una enmienda a la totalidad de la gestión de procesos de recursos humanos. Bien, pues en primer lugar, como os comentaba, sabéis que aquí en España, desde el año 2020, está vigente el Real Decreto 901 en materia de igualdad, y por otro lado el 902, que desgrana una de estas materias en la parte de retribución o de compensación. El artículo 7 del 901, digamos que nos detalla un total de 9 materias distintas, de las cuales 5 de ellas hacen directamente alusión a procesos de gestión de recursos humanos. Y me refiero con esto a procesos de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción y la parte de compensación. El anterior de ellos, el apartado C, hace referencia, como os comentaba anteriormente, al 902, que desgrana toda lo que es la práctica retributiva. Algunas de las disposiciones a las que hace referencia el 901, como os comentaba, es la parte de selección, contratación, formación y promoción. 4 procesos claves en cualquier organización. Entraremos en detalle un poquito más posteriormente. Por otro lado, la parte de clasificación profesional, retribuciones y auditorías. Sabéis que es obligatorio para las organizaciones hacer auditorías retributivas, además del registro. Y por otro lado, las condiciones de trabajo, otro de los puntos, otra de las disposiciones generales que marca el 901. En cuanto al proceso de selección, contratación, formación y promoción profesional, el apartado 2 de este 901, principalmente hace alusión a 3 puntos: a los criterios en cuanto a la descripción de puestos de trabajo, proceso de selección y promoción profesional, información desagregada de las promociones por niveles, categorías, grupos profesionales o puestos a los que se promocionan. Todo esto va, obviamente, enfocado a una cuestión de género, aunque no tiene por qué ser este el motivo o el criterio por el cual se hagan estas diferencias. Y, por último, un análisis de impacto de la formación en la promoción, méritos a valorar en estas promociones y distintas variables que impactan en el por qué unas personas promocionan y otras no. Esto no puede ser una cuestión de ir a dedo. Presumo que nadie de los que estamos aquí sentados toma este tipo de prácticas, pero es verdad que hay que tener en cuenta una serie de variables que impactan en mayor o en menor medida en la promoción de unos profesionales versus otros. El tercer punto de estas disposiciones que os comentaba hace referencia a la clasificación profesional, retribuciones y auditorías retributivas. Y en este sentido destaco 3 puntos críticos o principales.
haciendo alusión a lo que es salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales, sabéis que tenéis que desglosar o desgranar por cada uno de estos conceptos a la hora de hacer el registro retributivo. Cruzar información retributiva por grupos, categorías o niveles de valoración de puestos de trabajo. Punto importante, relevante y más que crítico en adelante, y lo veremos. Y por último, conceptos salariales que incluyen todas y cada una de las percepciones retributivas que adquieren los empleados. Por tanto, en materia de plan de igualdad, y haciendo alusión a la tercera disposición de este Real Decreto, es necesario desgranar por todos y cada uno de los conceptos el registro retributivo y hacer posteriormente el análisis en términos de auditoría por todos y cada uno de los conceptos, ¿de acuerdo? El cuarto de los puntos hace referencia a las condiciones de trabajo y básicamente destaco y enumero algunos de los más relevantes. Necesario recopilar, como os comentaba, información para medir y evaluar con indicadores cuantitativos y cualitativos las condiciones de trabajo de los profesionales. Tener un sistema de remuneración y cuantía salarial, un sistema de trabajo y rendimiento, que esto es puramente el proceso de desempeño, y por último un sistema de clasificación profesional y promoción. Esto básicamente es criterios homogéneos de valoración de puestos de trabajo y por qué políticas por las cuales promocionan las compañías a las personas. Tiene que haber una razón detrás de todo esto, ¿de acuerdo? El 902 se han ido las tres. Ya está, gracias. Pasamos al 902, que es, como os comentaba anteriormente, es el Real Decreto que desgrana la quinta de las materias del 901 y que hace especial hincapié a la parte de lo que es igualdad retributiva. Sabéis que recientemente, el año pasado, en el mes de mayo, salió la Directiva Europea en materia de transparencia retributiva, pero aquí en España, como digo yo, ya vamos un poquito adelantados. Cuando venga la transposición de la norma de la Directiva Europea, seguramente no cambien muchas cosas, ¿de acuerdo? En este sentido, destacar principio de transparencia retributiva recogido en el 902, que, insisto, viene también dado con lo que ha marcado o ha definido la Directiva Europea. Sistema de valoración de puestos, donde se apliquen criterios de adecuación, totalidad y objetividad. Deben ser criterios homogéneos para valorar todos los puestos de trabajo de la organización y, entre otros factores, a la hora de valorar un puesto de trabajo se deberán tener en cuenta aspectos como las habilidades, los conocimientos o la experiencia requerida para el puesto, lo cual pone de manifiesto la importancia de los procesos de evaluación de capacidades y de desempeño, que serán dos de los cuales enfocaremos posteriormente. Y os decía, el 902 continúa aunque no veáis la pantalla, ¿de acuerdo? El 902 está directamente ligado con la Directiva Europea 2023-970, lanzada en el mes de mayo del año pasado, que viene a destacar aquellos criterios necesarios para poner en marcha todo el tema de la diferencia retributiva, principalmente entre hombres y mujeres, que es el foco de todo este tipo de análisis. Insisto, más allá de que haya otras variables, otros criterios que se puedan analizar, el foco tanto de la norma en España como de la directiva en Europa está centrada a la diferencia de género. En este sentido, la directiva europea trata principalmente del concepto de trabajo de igual valor, que, insisto,
viene recogido ya en el Plan de Igualdad y en el 902. El impacto presupuestario que tiene esto para las organizaciones en términos de retribución es importante, máxime cuando en España el criterio adoptado para hacer un corte y que tengas que justificar la diferencia de brecha está marcado en un 25% y Europa ahora lo ha bajado, lo ha reducido hasta un 5%. Este va a ser otro de los puntos críticos que tenemos que tener en cuenta y que estará recogido seguramente en la transposición de la norma. Plena consonancia, como os indico, con los indicadores del 902 y os ponía un punto al final, aunque no lo veáis, que no es una cuestión de cambiar los criterios de un día para otro, es una cuestión de ponernos manos a la obra desde ya mismo, con el fin de llegar a tiempo y no tener que esperar y pillarnos, como siempre nos pasa, no sería una cuestión de cultura española, pero esperar al último día para hacer las cosas, ¿no? Bien, pues vamos a poner en contexto uno de los puntos que os he detallado, uno de los procesos que os he destacado, que es el proceso de valoración de puestos. ¿Qué es el proceso de valoración de puestos? Pues es un proceso que permite analizar y establecer de manera objetiva la importancia relativa que tiene un puesto en la compañía. El micro. ¿Hola? Ahora sí, gracias. Como os decía anteriormente, las metodologías de valoración deben ser homogéneas con el fin de que sirvan para dar respuesta a todos los puestos de la compañía. Es más, deben ser homogéneas en términos universales porque debes de tener la capacidad de comparar puestos de tu compañía con puestos de mercado. Y esto no es fácil, es un proceso relativamente complejo y por eso me gustaría aterrizarlo un poquito más. Como norma general, hay dos tipologías o dos metodologías de procesos de valoración de puestos. Por un lado, los no analíticos y por otro lado, los procesos analíticos. Los procesos analíticos es en los cuales se centra tanto el 902 como la Directiva Europea. Es decir, debemos de ser capaces de valorar los puestos recogiendo los puntos que impactan a cada uno de los factores. Y en este sentido, algunos de los factores que se valoran en todas las metodologías, esto no es nuevo, esto lleva desde el año 1870 más o menos, lo que pasa es que ha aterrizado o ha llegado a hacer relativamente poco aquí, aunque habrá compañías seguramente que muchas de las personas que están sentadas en la sala ahora mismo, en sus compañías, presumo que se habrán hecho este tipo de procesos desde hace años. Insisto, esto no es nuevo. Os decía, algunos de los factores que se valoran en todas las metodologías es el conocimiento, la experiencia, la capacidad de resolución de problemas, la amplitud, la autonomía y factores denominados de riesgo, en términos de penosidad, en algunos puestos de trabajo, peligrosidad, etcétera. Los requerimientos de los puestos se comparan con las definiciones de cada uno de los factores y estos acaban dando una suma, ponderada o no, a cada uno de los factores, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve la puntuación de estos factores? Para acabar dando una clasificación a cada uno de los puestos de trabajo. En la parte inferior os he puesto algunos ejemplos de Gradar. Gradar es una compañía que se dedica a la valoración de puestos. Entonces, simplemente como ilustración gráfica, lo que podéis apreciar en la parte inferior es una distribución de distintos factores con su puntuación y en la última imagen que veis en pantalla, digamos que sería la distribución de cada una de las carreras profesionales en la compañía con sus distintos niveles o grados. Aquí lo podéis ver un poquito más grande. Lo normal en las compañías es diferenciar los puestos, siempre se ha hecho de esta forma, en dos tipos de carrera: carrera técnica y carrera de gestión. ¿Qué pasa? Que la carrera de gestión en algunas compañías es verdad que es cuanto menos significativa la diferencia que puede haber entre puestos de dirección
y puestos de management o incluso, si me apuras, de supervisión, que no deja de ser un gestor en una línea de una planta, pero que quizá no llega a ese nivel de management en términos de carrera, ¿no? Una de las metodologías más conocidas universalmente es la metodología de Hay Group, ahora con Ferry, que, digamos, distribuye tres tipos de factores principales. Por un lado, el know-how, el problem solving y, por último, la accountability, la responsabilidad, la solución de problemas y el conocimiento. El término know-how agrupa los tres conceptos que he denominado anteriormente, los conocimientos, las experiencias y las habilidades, ¿de acuerdo? En segundo lugar, la capacidad de resolución de problemas es uno de los factores que más impacto tiene en esta metodología. Y, por último, la responsabilidad, en términos de libertad de actuación, magnitud de gestión que tienes a cargo, tanto de volumen de empleados como de facturación en tu unidad de negocio, etcétera, etcétera. La ilustración simplemente refleja cada uno de los factores en los famosos Gantt chart de esta metodología. Y a continuación, otras dos de las metodologías universales más conocidas, como son Mercer y Willis Towers Watson, que quizá en compañías multinacionales sea el tipo de metodología que se utiliza. Pero al final, y quería comparar ambas para que lo vieseis gráficamente, al final todas las metodologías del mercado acaban valorando lo mismo en términos de factores. Unos lo denominan de una forma y otros lo denominan de otra forma, pero al final es la misma información la que recogen los sistemas. Y me refiero a factores como el impacto, la comunicación, la innovación, o en el caso de Willis Towers Watson, que lo denominan con más factores, pero que al final acaba haciendo lo mismo. Cuando hablan de conocimiento funcional o de experiencia empresarial, esta es la parte del know-how de Hay Group. Lo que pasa es que ellos lo distribuyen en dos factores, ¿de acuerdo? El impacto, el peso, todo esto que le da con los factores es más o menos equitativo. Nadie da más puntuación o da más peso a un factor que tiene menos relevancia en los sistemas de valoración. Al final, ideas claras, como os decía anteriormente, todas las metodologías vienen a medir lo mismo, por tanto, podríamos deducir que, llegado el momento, se podría llegar a comparar una metodología de Willis con una metodología de Mercer o con la metodología de Gradar, en términos de comparación. Si tú tienes los resultados del puesto de director de recursos humanos valorado en Hay Group, podrías llegar a compararlo con el equivalente en Mercer o en Willis, ¿de acuerdo? Y por último, y lo he dejado para el final, no porque sea menos importante, sino porque es más novedoso, la famosa aplicación que ha hecho el Ministerio de Igualdad junto con el Ministerio de Trabajo, COE, CEPIME, etcétera, etcétera. Insisto, la he dejado para el final porque es la última que ha salido. Ahora bien, debemos ser capaces de diferenciar entre metodologías que llevan años en las compañías y metodologías más recientes, más allá de que el conocimiento técnico detrás de esa solución es cuanto menos relevante e importante, ¿de acuerdo? En mi modesta opinión, han hecho demasiados factores para medir la importancia relativa de los puestos. Eso no quiere decir que esté mal hecho, pero creo que es más complejo que las metodologías que os he detallado anteriormente, salvo la de Hay Group, que es de las tres multinacionales la más compleja, quizá. En este sentido, viene a medir lo mismo que os he comentado anteriormente: naturaleza de las funciones, condiciones educativas, conocimientos, habilidades, todo esto, condiciones profesionales y formación, y condiciones laborales. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún tipo de comentario, que levante la mano y abiertamente que lo haga, ¿de acuerdo? Bien, pues puesto en contexto la parte de los procesos de evaluación de puestos, que insisto, no que sea importante, es que es obligatoria para las compañías. Yo estoy convencido de que con el paso del tiempo los propios convenios colectivos recogerán
no la agrupación profesional de los puestos, que también, sino los criterios por los cuales hay que valorar a las organizaciones. Y habrá que recoger en alguna tablita el porqué de la distribución y del grado o del nivel de los puestos de trabajo en esa organización. Bien, pues vamos a entrar ahora con los procesos de talento que impactan en todas las organizaciones y que además hacen alusión de forma indirecta, no directa, en lo que es la normativa, en la legislación. Por eso os marcaba anteriormente en las materias del 901 cuáles son aquellas que son directamente procesos de gestión de recursos humanos, porque esto hay que aterrizarlo. No es que tengas que hacer un plan de igualdad y recoger lo que te pide la legislación, sino que la compañía debe gestionar algunos procesos. Y los estratégicos, los relevantes, son más que importantes. Más allá de hacer todo el tema de fichar cuando llegamos y todo este tipo de cosas, que son obligatorias, pero en el día a día, al final, dan para lo que dan, los procesos relevantes son los estratégicos o quizá algunos más tácticos. Por tanto, en términos de, y me gusta diferenciarlo, en términos de evaluación, cuando las compañías evalúan a sus profesionales, debemos de diferenciarlo en dos procesos distintos. Por un lado, lo que es desempeño, evaluación de objetivos, y por otro lado, lo que es análisis o evaluación de capacidades. No es lo mismo porque el impacto que tiene esto en la compensación también es relevante, y por eso hay que diferenciarlo. Cuando hablamos de desempeño, nos referimos a los objetivos, denominándolos de distintas formas en diferentes organizaciones, pero al final acaba siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Las compañías hablan de MBO, de DPO, de SMART, de OKRs más recientemente. Si os fijáis, cada uno ha tenido un periodo de época o de tiempo en el que se acuñó el término. El último, que insisto, no es nuevo, lleva 24 años ya desde que se comentó por un exdirectivo de Google, es el término de OKRs. Al final, todo viene a medir lo mismo, las compañías definen objetivos, debemos ser capaces de medir estos objetivos mediante acciones cuantificables, y aquellas que no sean cuantificables, que sean cualitativas, debemos de darles la vuelta o de pensar cómo podemos transformarlas o convertirlas en cuantificables con el fin de que se pueda medir. Cuando hablamos de capacidades, principalmente nos referimos a los conocimientos, las habilidades o las experiencias que necesitan o que requieren los puestos de trabajo y que posteriormente necesitamos evaluar en las personas. Cuando hablamos de habilidades, hablamos de puras skills, comunicación, planificación, negociación, todo esto, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de conocimientos técnicos o transversales, nos referimos a los conocimientos propios de la función donde trabajan las personas. La gente que trabaja en recursos humanos pues tendrá que tener conocimientos de relaciones laborales, de gestión de talento, de ese tipo de cosas. Compensación, desarrollo, formación. La gente que trabaja en marketing pues tendrá que tener otro tipo de conocimientos. Y por último, las experiencias. Las experiencias normalmente no es más que la suma del conocimiento y de la habilidad puesta en práctica. ¿Qué pasa? Que al final, cuando tienes cierta trayectoria profesional, las compañías lo que buscan es tu experiencia, no tanto tu conocimiento técnico, ¿de acuerdo? Por eso también es importante tener en cuenta que a la hora de definir o de diseñar un modelo de capacidades en la compañía para todos los puestos de trabajo, hay que reconocer el impacto o hay que valorar el impacto que tienen las habilidades o las experiencias en puestos de gestión, puestos directivos, respecto de los conocimientos, que quizá tienen mayor peso en puestos técnicos o perfiles de capas más bajas en las organizaciones. Dicho esto, y os decía, es importante diferenciarlo porque las compañías al final tienden a medir un overall rating que mezclan los dos procesos. Y esto, si lo pensamos fríamente, podría inducir en un error. ¿Por qué podría inducir en un error? Porque si yo cuando publico una oferta de trabajo lo que pido son conocimientos, habilidades y experiencias,
Yo contrato a Laura porque tiene esos conocimientos, esas habilidades y esas experiencias, ¿no? Si yo uso los resultados de tu evaluación de capacidades en términos de conocimientos, habilidades y experiencias para subirte el sueldo o para pagarte el variable, podríamos deducir que estamos pagando 2 veces por lo mismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que las compañías deben de diferenciar los procesos de objetivos, desempeño, performance, que es por lo que te voy a pagar el variable, y no si has trabajado bien en equipo, si has comunicado bien o si tienes liderazgo. Presumo que siendo director general hablas bien, tienes impacto, influencia, negocias bien y todo este tipo de cosas. Por tanto, lo normal es que las compañías diferencien 2 ratings distintos. Por un lado, tus capacidades, cómo estás de preparado para ocupar tu puesto u otros puestos en la organización, y por otro lado, el desempeño. Entonces, un ejemplo de la solución nuestra en este caso, que por un lado lo que hace es hacer alusión a la consecución de los objetivos y por otro lado diferenciar, aunque esté en la misma caja, la adecuación al puesto y los objetivos. Y quería traeros algunos checkpoints que son importantes para esto que os acabo de comentar. Por un lado es importante valorar para qué se usa el output de estos procesos, como os acabo de comentar, sobre todo si impacta en la compensación. Por otro lado, las investigaciones en distintas compañías, estudios europeos, incluso internacionales, vienen a mostrar que el no uso del proceso de desempeño no es bueno para las compañías, es decir, pone de manifiesto la importancia del proceso de evaluación del desempeño de las organizaciones. Y por último, y esto también seguro que muchos de vosotros lo compartís conmigo, es que las calificaciones, además de ser útiles, son herramientas para los mandos con el fin de diferenciar a tus equipos, pero no de una forma aleatoria, sino con precisión y con criterios objetivos, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿qué hacemos con este output de los 2 procesos, de desempeño y de capacidades? Pues la famosa Ninebox, posicionar a los profesionales de la compañía en distintos cuadrantes con el fin de utilizar esta información para planes de sucesión o para planes de carrera. Conceptos, de nuevo, distintos, aunque pueden parecer similares, pero que nada tiene que ver uno con el otro. Un plan o un proceso de sucesión es un plan normalmente que da respuesta a necesidades organizativas, y un plan de carrera es un plan que da respuesta a necesidades de la persona. Cuidado con confundir esto. Y uno de estos procesos, os acabo de comentar, es el plan de sucesión. El plan de sucesión, principalmente, por ponerlo en 3 puntos, consiste en planificar de manera eficiente los recursos de las compañías, identificar brechas en términos de capacidades, conocimientos, habilidades, experiencias en el puesto que ocupas hoy, y asegurar capacidades necesarias en los roles de cara, sobre todo, al futuro. Y el futuro lo podemos agrupar en corto, en medio y en largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo nos referimos a un horizonte temporal inferior a 1 año. Cuando hablamos de medio plazo podemos referirnos a un horizonte temporal de 1 a 3 años, y cuando hablamos de largo plazo nos referiríamos a necesidades que van más allá de los 3 años, ¿no? 3-5 años normalmente. Entonces, el plan de sucesión en estos términos, corto, medio y largo plazo, debe asegurar que la organización pueda mantener su continuidad operativa y liderazgo ante posible salida de profesionales, sea el motivo que sea, abandonos voluntarios, bajas, jubilaciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, garantizar que estos empleados están preparados con las capacidades que requiere la organización en su puesto de trabajo. Y por último, identificar a líderes futuros y
dotarlos de las capacidades necesarias. Por eso es muy importante tener inventariadas las capacidades de todos los profesionales en la organización y poder preparar un plan de sucesión, sobre todo para aquellos puestos críticos o claves en las compañías. Los puestos claves en las compañías son aquellos que tienen un alto impacto en el negocio y una dificultad de cobertura alta. Y por último, en lo que es esta parte de procesos de gestión de talento, para mí, aparte de ser el que más me gusta, es uno de los más importantes, que es la parte o la práctica de compensación. Las compañías, en primer lugar, deberían de tener definida una filosofía de la compensación. ¿Por qué pagas, no? Con una serie de principios, una filosofía alineada, vinculada con distintos componentes de compensación, recompensa con cierto equilibrio, con capacidad de competir externamente. Ya no es que pagues bien dentro de tu compañía, tienes equidad, sino que tienes que ser competitivo externamente con el fin de atraer el mejor talento y que el que tienes no se te vaya a otras compañías. Debe ser sencilla y transparente, cumplir con la norma y pensar siempre en el horizonte temporal. ¿Por qué? Porque la política retributiva definida ayer es muy posible que no te valga para hacer uso de ella mañana. Por tanto, las políticas retributivas deben ser vivas en las organizaciones. Comentaban anteriormente los ponentes que el café para todos se acabó, pero se acabó hace muchísimo tiempo. La compensación, digamos que va a ir enfocada a temas individuales. Debe ser una compensación individualizada para cada profesional, porque al final las necesidades de unos y otros no vienen a ser las mismas. Pero en términos de retribución fija y variable, debe ser mediante una política adecuada para la compañía, para el negocio, para el volumen de empleados que tiene la compañía, etcétera, etcétera. Dichas políticas, os decía, tenéis que diferenciar lo que es fijo de lo que es variable, por eso las políticas retributivas se vienen a diferenciar en estos dos tipos de conceptos, fijo y variable, y aparte, y es sumamente importante, el posicionamiento de mercado que eligen las compañías para pagar a los puestos de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que habrá compañías que en lugar de una política retributiva puedan tener 10 políticas retributivas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre unas y otras vendrá dada por la aplicabilidad que tengan esta a los distintos puestos de trabajo. Si hablamos de puestos que no son estratégicos o clave en la compañía y que encima del mercado no te va a venir a robar el talento de esos puestos, pues quizá el posicionamiento podría ser un posicionamiento en P25. Sin embargo, si hablamos de puestos claves o estratégicos en las compañías, hablaríamos de un posicionamiento más alto, un P75, por ejemplo. Los componentes de compensación, más allá del fijo y del variable que os comentaba, hay otro tipo de componentes que se suelen definir en los procesos de revisión salarial, como el LAMSAN, bonus por retención y otro tipo de bonus. Cuando hablamos de la retribución fija, hablamos de la creación o el diseño de matrices de promoción, matrices de mérito, matrices de equidad, etcétera. Y en la parte del variable nos referimos más a lo que es el pago por objetivos a nivel de compañía, objetivos a nivel de equipo u objetivos individuales. No quiere decir que tengas que utilizar unos u otros, todos pueden convivir, obviamente, y será la capacidad o el desempeño de los profesionales los que les lleven a cobrar los tres tipos de variable: compañía, equipo e individual. Es verdad que es muy raro que las compañías que pagan objetivos o que consiguen objetivos de compañía y pagan por ello, los equipos no los hayan conseguido y tú no los hayas conseguido. Es decir, por norma general, una persona que cumple objetivos y que cobra su variable por objetivos
y esto lo escalas a su equipo, lo lógico es que la compañía haya dado buenos resultados, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos de matrices para la parte del fijo, como puede ser la matriz de mérito o la matriz de promoción. Y después de todo esto, ¿qué es necesario hacer? Pues hacer un análisis comparativo. ¿Comparativo entre qué? Pues comparativo entre la línea o las rectas de mercado en términos de qué es lo que está pagando el mercado, comparándolo con mi política y con la dispersión o la distribución de los salarios de los empleados. Y en el eje inferior, si os fijáis, ¿qué es lo que hemos puesto? Hemos puesto el valor o los niveles o los grados que deberían tener las compañías. A la hora de comparar peras con peras, debemos de utilizar criterios homogéneos, como os comentaba antes. Y por ese motivo debemos de considerar una de las variables esa información de la valoración o de los grados de los puestos. Bien, después de todo esto, insisto, esto tampoco es nuevo, la famosa planificación estratégica de la fuerza laboral, pero como lo que dice Gartner va a misa, pues este año Gartner ha dicho que la planificación estratégica de la fuerza laboral es el tercer punto más importante o relevante para los 1.600 directores de recursos humanos que han participado en la encuesta en cerca de 50 países. ¿Qué quiere decir con esto? Que seguramente las compañías se pongan las pilas con este proceso o con esta práctica o metodología. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en este sentido las organizaciones? Y os traigo aquí una de las imágenes publicadas en el informe de hace 3 semanas o 3 semanas y media, si mal no recuerdo, de Gartner. ¿A qué hacen referencia? A lo que he mencionado al inicio de la sesión, a la parte de las capacidades. Es decir, estoy convencido de que dentro de una semana o dentro de 2 semanas en LinkedIn empezaremos a leer noticias y publicaciones que harán referencia al impacto que tienen las capacidades, las skills, en las compañías y por qué es importante para las compañías tener inventariadas todas estas capacidades. Y Gartner lo diferencia, si os fijáis, en 3 puntos. Por un lado, lo que es el headcount actual que tienen las compañías. Esta planificación estratégica no se contempla a más de un año. Por otro lado, la planificación del plan de sucesión con foco en 1 año a 2 años para perfiles o puestos clave o críticos. Y por último, una planificación estratégica focalizada, y lo pone ahí, en capacidades, recordad, conocimientos y habilidades principalmente, en un horizonte temporal por encima de los 2 años. Y solamente el 15% de las compañías encuestadas están en este punto. Yo no sé si es preocupante o no es preocupante. En mi opinión, no es una cuestión de que tenga que preocupar, pero sí que es verdad, y os decía anteriormente, que debemos de ponernos las pilas cuanto antes, no esperar a que alguien imponga hacer estos procesos. ¿Cuáles son las famosas 5 R's de la planificación estratégica de la fuerza laboral? Pues tener a las personas correctas, con las capacidades adecuadas, en los roles adecuados, en el tiempo correcto y a un coste accesible, ¿no? O asumible. Obviamente, si quieres contar con los mejores profesionales del mercado que tienen las mejores capacidades y no tienes pasta para pagarlos, pues tienes un problema. Y si tienes pasta para pagarlos y estás tirando el dinero porque no están preparados y no tienes las capacidades, tienes otro problema. Y como resumen de todo esto que os comentaba con relación a la planificación estratégica de la fuerza laboral, he hecho un breve recorrido de los puntos que considero críticos o relevantes. Por un lado, conocer y caracterizar a tu plantilla. Es importante tener estudiada a tu organización
saber con qué capacidades cuentas y si tienes personas que no están capacitadas para hacer el trabajo que teóricamente están haciendo, tomar medidas, ¿no? Por otro lado, analizar los impactos, y para esto sí que es necesario hacer proyecciones o simulaciones, por ejemplo, en términos de pasta. Oye, ¿cuánto me va a costar poner al día las capacidades de la gente que tengo actualmente en la compañía si veo que no tiene las capacidades que requiere mi organización en el día de hoy? En tercer lugar, proyectar escenarios, lo que os acabo de comentar. Hay que poder prever un escenario en el corto, medio y largo plazo, si tu organización cambia, si crece, etcétera, etcétera, porque habrá profesionales que se vayan por temas de jubilación, como comentamos anteriormente, otro porque cambien de compañía, y necesitas tener un pequeño banquillo preparado para ocupar esos puestos que se te pueden quedar descubiertos mañana. Análisis actual versus futuro, sobre todo en el impacto del presupuesto de la función de recursos humanos. Foco en los puestos clave, que os comentaba anteriormente, aquellos que tienen un alto impacto en el negocio y tienen una cierta complejidad para cubrirlos. Y por último, como digo yo, desayuno, comida y cena. Esto hay que repetirlo, esto no se hace una vez y se acabó. Esto hay que planificarlo, hay que actuar, hay que hacerlo y hay que volver a repetirlo, ¿de acuerdo? Este es simplemente un ejemplo de algunas de las mediciones que hacemos en nuestra compañía, de todo lo que impacta en la planificación estratégica de la fuerza laboral. Y con todo esto, hasta aquí mi ponencia. Espero que os haya gustado, que no haya resultado tediosa. Quizá la primera parte del marco normativo es un poquito más tedioso. Creo que el otro ha sido más asumible y bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias a todos.